Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Manuel Barbero, yo soy hepatólogo del Hospital El Cruce y acá de la Clínica Pasteur, obviamente. Y bueno, la idea es que sea una jornada informal con más preguntas que contenido académico. La idea es que sea con un lenguaje como para que todos entiendan, que nadie se quede con dudas y que todos podamos aprender, tanto ustedes algo de nosotros como también nosotros de ustedes, de los comentarios que nos hagan y las preguntas, así que, bueno, muchas gracias, se está grabando para que quede en la página también de la clínica. Vamos a comenzar, va a empezar el doctor Diego Bota, que es el jefe del servicio de diabetes y obesidad de acá de la clínica Pasteur, y van a ser 4 charlas de 10 minutos, pero lo más rico y lo más interesante es que hagan preguntas y que podamos charlar de los temas. Muchas gracias por participar y te dejo, Diego. Bueno, buen día a todos. Gracias por unirse. Yo voy a empezar a hablar sobre diabetes. Vamos a charlar sobre algunas cositas de diabetes. Lo que quieran preguntar a quienes están acá en el auditorio lo pueden hacer. Y aquellos que quieran hacer preguntas también lo pueden hacer a través del chat del Zoom, ¿sí? Cuando haya alguna duda o algo así, me cortan, preguntan, no hay ningún problema. Yo voy a empezar compartiéndole mi presentación. Y lo que vamos a hablar primero es sobre diabetes. Yo le quería traer esto que habla de lo que es el verdadero viaje del descubrimiento. Nosotros ahora vamos a descubrir algo o vamos a charlar algo. Durante muchos años no se hablaba mucho de la asociación entre diabetes y enfermedad del hígado. Y hoy por hoy, prácticamente en todos los congresos, charlábamos con algunos colegas, estamos hablando justamente de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy frecuente la enfermedad del hígado en personas con diabetes. Entonces, esto es un nuevo viaje, empezar a mirar con nuevos ojos, ¿sí? Y que ustedes, como personas con diabetes, como familiares de personas con diabetes, o como público en general, lo tienen que empezar a conocer también, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de lo que es la diabetes. ¿Qué sería la diabetes? La diabetes es el exceso del azúcar en la sangre, ¿sí? Todos necesitamos tener glucosa en sangre, azúcar en sangre, ¿para qué? Para poder movernos en este momento, para yo estar pensando lo que tengo que hablar, para movilizar mis músculos. Es normal y es necesario, se llama que es el combustible del cuerpo, del organismo. El gran problema ocurre cuando tenemos un exceso de azúcar en sangre, adelante, buen día, cuando tenemos un exceso de azúcar en sangre, ¿sí? Este exceso de azúcar en sangre, en forma general podríamos decir que se va acumulando con el pasar de los años en el cuerpo, en el organismo, hasta llegar en algún momento que ese exceso de azúcar en sangre nos puede llegar a producir algún problema en la vista, en los riñones, a nivel cardíaco. Pero no es esto que ocurre de un momento para el otro. Como decía un viejo profesor mío, Roma no se hizo en un día, ¿sí? Sino que tienen que pasar muchas cosas y tengo que estar constantemente con el azúcar en sangre elevada. El azúcar en sangre se llama glucemia. Tengo que estar constantemente con la glucemia alta, como para que el día de mañana aparezcan algunas de las complicaciones que después vamos a hablar en pocas palabras de cuáles son las complicaciones, ¿sí? Entonces, hasta acá se entendió. La diabetes, por ahí nosotros decimos, bueno, diabetes porque tengo azúcar en sangre. Todos tenemos azúcar en sangre, pero es cuando está en exceso el azúcar en la sangre. ¿Y cómo saber si tengo bien controlada la diabetes? Lo primero, es muy importante que hagamos los controles médicos, ¿sí? Desde la parte de diabetes aconsejamos
hacer un control médico cada 3 o 4 meses, ¿sí? Esto puede ser menos tiempo si yo tengo descompensada la enfermedad o si hay alguna situación que amerita y entonces el profesional te va a decir, bueno, vení más temprano, venite el mes que viene. Muchas veces cuando empiezo con tratamientos como por ejemplo la insulina, por ahí los controles se hacen un poquito más seguidos hasta que nos acomodamos y podemos empezar a hacer los controles cada 3 o 4 meses. Eso como primera medida, pero después tengo que saber también que tengo que tener mi diabetes con buenos valores de glucemia, como decíamos antes, y para eso es muy importante tener el glucómetro, que es el famoso aparatito, para medir la glucosa en sangre, ¿sí? Hoy por hoy también hay otros dispositivos, por ejemplo, que habrán visto los sensores o parches, ¿sí? Que también te permiten medir, esos no miden glucemia, no miden el azúcar que está en la sangre, sino que miden el azúcar que está entre las células, ¿sí? Por debajo de la piel, ¿sí? Son pequeñas cuestiones, pero bueno, más o menos son similares los equipos. Pero recuerden que también muchas veces la diabetes se relaciona con otras cuestiones. Por ejemplo, la presión alta, no sé si en el auditorio hay gente que tenga presión alta, o el colesterol alto. Y una de las situaciones que es muy frecuente y que se relaciona mucho con diabetes, que es el sobrepeso y la obesidad. Por eso acá no solamente vamos a hablar de lo que es la diabetes, de lo que es la enfermedad del hígado, sino que también vamos a hablar de cuestiones nutricionales, ¿sí? Porque es muy frecuente la asociación entre sobrepeso y obesidad y diabetes. Según la última encuesta, por ejemplo, de factores de riesgo, 7 de cada 10 argentinos tienen algún problema con su peso, ya sea sobrepeso o ya sea obesidad. Y entonces, si yo no logro controlar el peso, no puedo decir que mi diabetes está del todo controlada. A lo mismo que si yo no controlo la presión o que si yo no tengo controlado mi colesterol en sangre, que es las grasas en la sangre. Fíjense que sobre todo esto, tanto la diabetes, la presión, el colesterol y mi sobrepeso, tiene mucho que ver el estilo de vida, lo que yo como y la actividad física que yo hago, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo bien controladita todas estas cosas, puedo decir, sí, mi diabetes está controlada. Y hoy por hoy también se habla de la educación en las personas con diabetes, y que no importa si hicieron la escuela primaria, la secundaria, si son universitarios, si directamente no fueron nunca a la escuela, sino que hablamos de educación dependiendo de esto, lo que ustedes están haciendo hoy acá, tanto en el auditorio como en el Zoom, hacer educación, leer, charlar, informarse, que ustedes nos puedan preguntar a nosotros y nosotros aprender de ustedes, esto es muy importante. Y no quedarse con lo que dice el vecino, con lo que dice el familiar, que por ahí lo dice con muy buenas intenciones, pero hay mucha información que por ahí es errónea o que no es del todo cierta. Entonces, yo siempre los invito a las personas con diabetes el poder charlar. Si yo quiero ingresar a buscar información en internet, siempre buscar en páginas de alguna sociedad científica, de algún profesional que tengan fundamentos, ¿sí?, científicos, y no entrar a los foros o entrar a lo que me pasó a mí como tal o cual cuestión, porque muchas veces esa información tiene ciertos sesgos, y bueno, muchas veces no es de todo real, ¿sí? Entonces, siempre por favor, pregunten. ¿Y por qué es importante controlarla? Yo sé que mi diabetes está controlada, que la presión está controlada, que el colesterol está controlado y que bajé de peso. Porque yo evito lo que son las complicaciones de la diabetes, ¿sí?
Una de las complicaciones, hablamos de, por ejemplo, problemas en la vista. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando yo tengo la diabetes descompensada, cuando tengo los valores de azúcar en la sangre altos, se me altera la visión. No puedo ver bien o veo nublado. Muchas veces pasa, hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas veces pasa que me diagnostican diabetes. Tengo los valores altos. Me lo diagnostican porque fui al oculista. El oculista me indicó unos lentes, no sé si les ha pasado algunas veces. Y estos lentes, cuando empiezan a bajar los valores de azúcar en la sangre, no me sirven. Me quiero morir con los precios que están hoy por hoy, con los costos y todo. Pero ocurre muchas veces esto, ¿por qué? Porque se me empezó a acumular la visión a partir de tener mejor control de mi diabetes. Otra complicación es la enfermedad de los riñones, ¿sí? Que los riñones empiezan a funcionar menos. A nivel cardiovascular, que tengo más frecuencia si yo tengo valores altos de azúcar en sangre, que se produzca, por ejemplo, un infarto o un ACV, un accidente cerebrovascular, y problemas en las piernas también. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Que si yo controlo mi enfermedad, controlo mi diabetes, bajo muchísimo los riesgos de producirse estas complicaciones. Y ustedes podrán decir, ah, sí, doctor, pero yo conozco Pirulín, mi hermano, mi vecino, que tenía una diabetes espectacular y que tuvo un infarto. Bueno, en medicina no es una ciencia exacta. El cuerpo, hay muchas cosas que no conocemos y no sabemos, pero sí se sabe por un montón de estudios, es que podemos disminuir la probabilidad de complicarme si yo tengo bien controlada la enfermedad. Y lo que yo les decía la otra vez, una de las cosas que hoy por hoy también tenemos de complicaciones es la enfermedad de nuestro hígado, ¿sí? Que antes no se conocía y bueno, cuanto más descompensada tenga la diabetes, más probabilidad voy a tener de que se enferme también el hígado. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Si no, vamos a continuar. Sí. Cuando uno ya tiene especie con una diabetes, ¿qué es lo que puede empezar a comer como para ir cuidándose? Bueno, acá están preguntando qué es lo que podemos empezar a comer o qué es lo que tenemos que hacer con la comida. Te agradezco esta pregunta porque ahora justamente tenemos una parte donde vamos a hablar de nutrición en las personas con diabetes, para la cual vamos a invitar a la licenciada Candela Dulech, que es la nutricionista de nuestro servicio. Adelante, Candela. Muchas gracias, Diego. Paso por aquí. A ver. Hola, buen día. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Esta es mi presentación. Bueno. Entonces, buenísima la pregunta como para comenzar. La alimentación es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Como decía el doctor Bota, lo que representa la diabetes es el azúcar alta en sangre, ¿bien? Entonces, vamos como para interiorizarnos un poquito de qué se trata, vamos a hablar un poquito de los nutrientes, ¿no?, que vamos a encontrar en nuestra alimentación. Los primeros tres que encontramos en la lista son macronutrientes, ¿sí? Son los que nos aportan energía, tienen diferentes funciones. Los hidratos de carbono están compuestos principalmente por azúcares y lo que nos van a aportar es energía, ¿sí? Entonces, ahora en breve nos vamos a interiorizar bien en los hidratos de carbono. En segundo lugar tenemos las proteínas, que las vamos a encontrar en todo el grupo de los alimentos que son las carnes, el huevo, los lácteos descremados, ¿sí? Las grasas, ¿sí?, que siempre vamos a tratar de elegir saludables, ¿bien? No grasas saturadas, como podemos encontrar en los embutidos, los chacinados, ¿sí?, las cosas como golosinas, que también vienen con
con grasas saturadas, manteca, cremas, sino más bien grasas de ácidos grasos esenciales, como por ejemplo tenemos ahí en el plato de las guías alimentarias argentinas, como aceites, palta, ¿sí? Y las vitaminas y minerales son micronutrientes que los vamos a encontrar distribuidos en todos los alimentos. Si nosotros llevamos una alimentación equilibrada en estos 3 macronutrientes, vamos a poder cumplir con los requerimientos de minerales y vitaminas. ¿Bien? El plato que ustedes pueden ver ahí es el de las guías alimentarias, como les decía recién, y lo que nos muestra es cómo debería llevarse una alimentación saludable en cuanto a más o menos los porcentajes que debería cubrir cada grupo de alimentos, ¿sí? Fíjense que lo que más espacio ocupa son las frutas y las verduras, luego tenemos en menor lugar el grupo amarillo de legumbres, cereales, porque es lo que nos va a dar energía, pero ahora vamos a ver bien cuál es elegir. Lácteos descremados, carnes y huevos, aceite, frutos secos y semillas, como les decía recién, que son las grasas saludables. Y por último tenemos así como un poco los placeres de las opciones dulces y grasas, ¿sí? Pero que van a ser en muy pequeña medida. Arriba tenemos más actividad física, ¿sí? Recuerden que el estilo de vida, de la actividad física, el movimiento, ayuda a controlar también los valores de glucemia, ¿sí? El descenso de peso, mantener un peso óptimo y saludable, y el menor consumo de sodio, ¿sí? Y sal en general. Y en el centro tenemos el agua como hidratación, ¿sí? Fundamental. Siempre agua potable, evitemos todas las bebidas que sean azucaradas, ¿sí? Y no solo bebidas gaseosas azucaradas, sino, por ejemplo, todo lo que son capuchinos, licuados, ¿sí? Cosas que por ahí tienen azúcar oculta y por ahí no nos damos cuenta, ¿bien? Entonces siempre vamos al agua como principal hidratante, ¿bien? Entonces, dentro de todos estos macronutrientes que vimos recién, vamos a interiorizarnos en el primero, que son los hidratos, que como les decía, son los alimentos fuentes de azúcares, ¿bien? Dentro de los hidratos vamos a tener una amplia variedad. Fíjense que todos los alimentos que podemos ver en la pantalla son alimentos fuentes de hidrato, pero tienen diferente absorción, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de fibra que tenga ese hidrato, ¿sí? Si ven los primeros que dicen hidratos complejos, o los vamos a llamar también almidones, son los que tienen más fibra, ¿sí? Tanto fibra soluble como soluble, ¿sí? Hacen que ese azúcar que va a ingresar a mi sangre entre de manera progresiva y no todo junto, ¿sí? Porque la fibra hace que el alimento se absorba más lento, ¿bien? Entonces, nos da tiempo también a que empecemos a organizar ese azúcar que ingresa a la sangre para no generar picos, ¿bien? Y por otro lado tenemos los hidratos simples o azúcares, que son los que encontramos en los procesados, en las golosinas, ¿sí? Son azúcares refinados que llegan muy rápido a la sangre, entonces al estar tan poquito tiempo en nuestro estómago, tampoco generan saciedad, ¿sí? Los consumimos y al ratito ya tenemos hambre de vuelta, entonces buscamos de vuelta otra vez ir a consumir otro alimento, ¿bien? Consulta, los licuados, por ejemplo, aunque sean frutas, ¿son recomendables? Ahora vamos a ver un poquito el tema de los licuados y exprimidos. Obviamente que si son naturales y no tienen azúcares agregados, van a tener menos contenido, pero al estar licuado, hidrolizado ese alimento, esa fibra, estamos haciendo un periodo de la digestión, un paso de la digestión que podría haber hecho nuestro estómago y nuestros intestinos por fuera, ¿sí? De forma externa. Entonces llega más rápido a la sangre que si consumiéramos la fruta entera, natural, con cáscara, fresca, ¿sí? Entonces ahí está la variedad en cuanto al contenido de fibra de un hidrato, ¿sí? Todos estos alimentos con azúcares refinados, azúcares simples que encontramos en los procesados y ultraprocesados, siempre están acompañados generalmente de una grasa, ¿sí? Son alimentos que nos van a llevar a la obesidad, al sobrepeso, ¿sí? Y con eso las demás complicaciones. Entonces, fíjense una curva de
azúcar en sangre, ¿sí? Los niveles de glucemia que se generan cuando consumimos alimentos muy refinados, ¿sí? Con hidratos, azúcares que se absorben muy rápido, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, una torta, un chocolate, tenemos unos pochoclos, ¿sí? Todos los alimentos aireados, ¿sí? Como por ejemplo las tutucas, los pochoclos, las galletas de arroz, son alimentos que al llegar a nuestro estómago se hacen una bolita muy chiquita, ¿sí? Y se absorben muy rápido, ¿bien? Y no tienen nada de fibra, ¿bien? Entonces llegan a la sangre muy rápido y nos generan ese pico de glucemia, ¿bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer para controlar estos niveles de azúcar en todas nuestras comidas? ¿Bien? ¿Cuáles van a ser estos métodos? Fíjense que el plato que vemos ahí, que se los muestro un poquito más, más gráfico acá, es el plato que utilizamos para mostrar que si ustedes buscan el plato ideal, siempre les va a aparecer este. Ojo, no es el mismo para todos y todas, ¿sí? Por eso es importante siempre hacer una consulta nutricional, pero a modo general lo que nos muestra es que el consumo de hidratos, en este caso tenemos una pasta, ¿sí? Fíjense, tenemos pastas, arroz, papa, batata, choclo, ¿bien? Son alimentos altos en azúcar, pero son alimentos de hidratos complejos, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que buscar integrales, a la papa dejarle la cáscara, no puré, ¿sí? Por esto que decíamos de que si yo lo proceso, llega más rápido, ¿bien? Entonces, fíjense que las cantidades son controladas, bien, un cuartito del plato de algún hidrato para que me aporte energía, pero después voy a agregarle a mi plato 2 alimentos que van a intervenir en la absorción de ese hidrato. Tenemos medio plato de vegetales, ¿sí? Ya sea preferentemente crudos, pero también podemos consumirlos cocidos, en un salteado, en una tortilla, que lo que nos aporta es fibra, ¿sí? Entonces interviene en la absorción de ese hidrato, ¿bien? Hay algunos que tienen un poquito más de azúcar que otros, ¿sí? Pero siempre medio plato de vegetales. Y por otro lado, el consumo de proteínas, ¿bien? Fíjense que en este caso tenemos una pechuguita de pollo, ¿sí? Pero puede ser alguna preparación con huevo, puede ser algún bifecito, algún pescado, ¿sí? Algunas legumbres también tienen un alto contenido de proteínas, ¿sí? Y de fibra. Entonces, la idea es que tanto los almuerzos y las cenas tengamos una distribución de esta forma, ¿sí? Después podemos agregar algún aceite esencial, como cualquier aceite en crudo, sin someterlo a calor, ¿sí? Alguna palta, frutos secos, semillas, que me va a aportar ácidos grasos esenciales y por otro lado me va a aportar fibra también, ¿sí? Entonces ahí evitamos todo alimento procesado, embutido, que tengan grasas, ¿sí? Porque eso también va a cuidar nuestro hígado, ¿bien? Fíjense que después acompañar siempre con los 8 vasos de agua diarios, ¿sí? Entonces, acá como para ejemplificar un poquito más, fíjense la curva que se genera de glucemia cuando consumimos hidratos solos, ¿sí? Ahí tenemos una tostada de pan solita con mermelada y un jugo exprimido, ¿sí? Desayuno o merienda muy habitual en nuestro país, en nuestra cultura. ¿Qué tenemos? Una bomba de azúcares, ¿sí? Es todo azúcar. Bien, entonces, si yo a esa tostada la elijo integral, le agrego alguna palta, algún aceite, le puedo agregar huevo, le puedo agregar alguna fruta, alguna verdura, lo que genero es que intervenga la absorción y que, fíjense cómo baja la curva, ¿sí?, de glucemia. Bien, entonces de esa forma lo puedo tener controlada. Por otro lado, estos alimentos que yo les agrego a mi tostada me van a generar saciedad. Entonces puedo controlar la porción del hidrato que voy a consumir y eso también me va a ayudar al descenso de peso, ¿sí? A mantener un peso saludable. Bueno, acá les dejo algunas otras opciones. Fíjense, por ejemplo, el jugo exprimido, que un poco esto del licuado que decíamos, pasa lo mismo. Si yo les digo, tómense un jugo exprimido, se lo toman en 1 minuto sin ningún problema. Probablemente tengamos 3 naranjas, 4 naranjas en ese exprimido. Me estoy consumiendo el azúcar de esas 4 naranjas.
Si yo les digo, coman las 4 naranjas enteras, probablemente me digan, es mucho. ¿Por qué? Porque el ollejo de la naranja es lo que me genera masticación y saciedad. Interviene en la absorción del azúcar de esa naranja y hace que llegue más lento a la sangre. ¿Bien? Entonces, siempre todo lo más fresco y entero posible. Fíjense en un plato de pasta, si yo en vez de comer un plato entero como medio y lo acompaño con vegetales, ¿sí? También baja la curva de glucemia. Y si una fruta yo la consumo con un puñadito de frutos secos, agrego aceites saludables, me da más saciedad, agrego fibra, ¿sí? Y no consumo la fruta sola. La fruta siempre con cáscara y bien lavada. Entonces, ¿cómo aplicamos esto un poco en lo que es todas nuestras comidas habituales? Desayunos y meriendas. Fíjense los desayunos y meriendas de nuestra cultura. Mate con galletitas o con una factura, ¿sí? En los niños muchas galletitas dulces, procesadas, con chocolatada. Entonces, fíjense que son todos alimentos refinados, procesados, altos en grasas, ¿sí? Entonces, cambiemos esa modalidad y animémonos a consumir alimentos que tengan un poquito más de proteína, que tengan un poquito más de grasas saludables, ¿sí? Entonces, fíjense acá una tostadita con algún huevito, allá tenemos un queso por salud light con una fruta cortada con cáscara, ¿sí? La infusión sin agregado de azúcares, ¿sí? Fíjense que en todos los casos es algún cafecito, alguna infusión, ¿bien? Y en cuanto a lo que es almuerzos y cenas, aplicamos la misma metodología, ¿sí? Si vamos a consumir una pasta, tratemos que sea con menos frecuencia, ¿sí? Que no sea todos los días voy a comer fideos o alguna pasta o algún hidrato, pero cuando lo voy a hacer, que sea siempre acompañado de vegetales. De esta forma reduzco la cantidad. Las empanadas que les puse allá abajo, también, no es que yo les voy a recomendar comer empanadas, pero yo sé que muchos en un fin de semana, en una juntada familiar, tienen ese plato como opción. Entonces, hagamos la masa casera, hagamos la integral, acompañemos con vegetales, hagamos un relleno con proteína magra, ¿sí? Alguna empanada de pollo, y la acompañamos con ensalada. Entonces, ¿qué pasa? Me como 2, por ejemplo, ¿sí? Reduzco cantidades, controlo mis niveles de azúcar, ¿bien? Controlo mi diabetes. Voy a comer una tarta, lo mismo, la acompaño con ensalada. Entonces reduzco. Ya el rebozado tiene un contenido importante de hidrato, entonces acompaño con vegetales, ¿sí? La idea es que amoldemos un poco nuestra alimentación y nuestra cultura a poder hacer que esto sea posible y que podamos controlar la diabetes. No es que yo digo, ay no, tengo un montón de cosas que tengo que eliminar y que tengo todo prohibido y que no puedo ir a una juntada porque no puedo comer esto, sino empezar a aplicar este tipo de combinaciones. Bien, así que bueno, eso sería como para ir cerrando un poco el tema de todas las comidas, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas, como para hacer una alimentación que podamos controlar nuestra diabetes y que sea sostenible en el tiempo, que eso es fundamental, ¿sí? Así que ahí cualquier cosita tienen mis datos. No sé si tienen alguna preguntita. Sí. El que está acostumbrado a suponer tomar mate con azúcar o té con azúcar, para dejar el azúcar, ¿qué conveniente? Bueno, en el mercado lo que tenemos como posibilidad son los edulcorantes, ¿sí? Los edulcorantes no tienen azúcar, ¿sí? Tenemos uno que es azúcar light, que es mitad azúcar, mitad edulcorante, ¿bien? Pero vamos a tratar de evitarlo porque no deja de tener azúcar, ¿sí? Lo más natural sería la stevia, ¿sí? Que la podemos conseguir más que nada en las dietéticas. ¿Cómo se llama? Stevia, ¿sí? Es una hoja que que se la utiliza para endulzar, ¿bien? Lo importante es también controlar cantidades, porque en grandes cantidades puede afectar nuestra microflora intestinal, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener control de ella. Pero las infusiones y todo lo que es bebible, es importante sin azúcar. Bien, para controlar la presión.
Sí, sí. Ahí tenemos que usar primero que utilizar condimentos para realzar los sabores y así evitar tanto consumo de sal, ¿sí? Por otro lado, evitar salsas, aderezos, que son muy altos en sodio, más allá de la sal de mesa, ¿sí? Y bueno, como opción tenemos la sal de potasio, que es baja en sodio. Bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía también dos o tres. Ah, perfecto. Por ejemplo, esto de los desayunos, que normalmente nosotros no nos hacemos luego en la mañana porque no tenemos tiempo. Entonces te haces un mate y un pan con dulce, o te haces un café, pero uno podría complementar, por ejemplo, toda la infusión sin azúcar y te comes tus 2 tostadas con dulce, como para decir, bueno, no puedo complementar proteína. Claro, pero ahí no estamos... Bien, ella me pregunta si es posible comer solamente 2 tostadas y la infusión sin azúcar y ahí ya haríamos como el equilibrio. La verdad que no, porque lo que termina pasando es que igual tu consumo es de hidratos y nada más, ¿sí? Y estamos consumiendo 2 tostadas o más. Entonces, lo ideal siempre es acompañar, puede ser algún yogur descremado, ¿sí? Incluso puedes acompañar con algún puñadito de almendras, o sea, no solamente pensar en el huevo como primera opción, ¿sí? O alguna rodajita de queso por salud light, ¿sí? Que lo podemos traer en un tuppercito. Y por ejemplo, con comidas como los brownies de garbanzo o de porotos. Bueno, el garbanzo y el poroto tienen mucha proteína y mucha fibra, así que puede ser una buena opción sin el agregado de azúcar en la preparación, ¿sí? Esa puede ser una opción en algún budincito de harina de garbanzos o harina de porotos. Lo importante siempre es la planificación. Si yo me levanto, abro la heladera, no tengo nada, me voy al trabajo y digo, bueno, alguien me va a ofrecer algo, me compro un bizcochito. Entonces, que nuestra alimentación dependa de nuestro entorno es lo que hace que después terminemos muy desorganizados, ¿no? Entonces, primero tengo que hacer yo una jugada previa y organizarme y poder cuidar mi alimentación, ¿sí? Y mi otra consulta era sobre los frutos secos. Uh-huh. Tenemos los frutos secos y las frutas secas. Sí. El tema del consumo de las frutas secas, como pasas de uva o Bien. orejones de durazno, que muchas veces me dice, bueno, me llevo un puñadito de frutas deshidratadas para comer en el medio. Uh-huh. ¿Cómo sería Bien. la adecuación de eso como colación? Bien, me preguntan sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas sería. Muchas vienen deshidroazucaradas, que son las que vienen medias brillosas. No tienen la misma composición. El fruto seco, almendras, castañas, nueces, pistachos, ¿sí? Ese tipo de alimento, maní, siempre natural, no frito, ¿sí? Son alimentos fuentes de aceites y de fibra, ¿sí? Ahora, un orejón de durazno o una pasa de uva es una fruta a la que se le extrajo el agua, ¿sí? De esa fruta y posiblemente se le hizo un agregadito de azúcar, ¿bien? Entonces es un alimento muy alto en azúcar, que por ahí yo digo, me como un puñado de pasas de uva y me terminé comiendo un racimo y no me di ni cuenta, ¿sí? Entonces no me generó tampoco saciedad, ¿bien? Son alimentos altos en fibra porque contienen la cáscara, ¿bien? Pero siempre fíjense que vengan sin agregados de azúcares y controlar las cantidades. ¿Cuánto sería más o menos controlar la cantidad? Eso siempre va a depender de cada persona, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo les digo 2 orejones de durazno, sería 2 duraznos. Estoy comiendo 2 duraznos. ¿Se entiende? Por ahí no me doy cuenta y digo, ay, no me llena nada 2. Me quiero comer 4, me estoy comiendo 4 duraznos. ¿Sí? Sería un buen suplemento, digamos, por ejemplo, si vos estás consumiendo golosinas por algún motivo, como pasar de... Sí, totalmente, es una buena opción. Claro, es mucho más saludable. Sí, sí, sí. Siempre traten depende mucho el requerimiento de cada uno, el gasto que tengan, ¿sí? Pero capaz que 2 sería una buena opción de colación, por ejemplo, ¿sí? Decía que la proporción era como para, pues, 40 gramos por persona en una pasa de uva. En las pasas de uva, exacto. Un puñadito. Bien. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Sí, consulta. Esta comida que vos montaste sirve también para personas con obesidad y... Exactamente, exactamente. Sé que se le
se decía un poco. Fíjense que con este tipo de alimentación en el que elegimos alimentos caseros, que controlamos las porciones, que consumimos mucha fibra, ¿sí? Alimentos saciadores, sin agregados de procesados, frituras, es una alimentación que es adaptada para un descenso de peso y para una prevención, ¿sí? Porque si yo controlo mi peso, prevengo la diabetes, prevengo las complicaciones, ¿sí? Ahora también me habló la nutricionista que es más de hígado graso, el tema de ella no es de Exacto. diabetes, así que después también si quieren seguimos. Pero bueno, Bien. no sé si en el chat hay alguna pregunta, ahí Julio. Bien. ¿Puedo preguntar? Sí. En cuanto al uso de la stevia, Ujú. ¿tiene efecto en el índice glicémico también? O sea, ¿yo puedo usar desmedido? No, la idea es no usarlo desmedido, ¿sí? Porque a nuestro cerebro nos llega una señal de algo dulce, ¿sí? Entonces, bueno, hay varios estudios que se están realizando en el que sí puedes tener un efecto en la glucemia, ¿sí? Además de que nos queda esa sensación de querer consumir glucosa, entonces después vamos y la compensamos con un alimento, ¿sí? Por otro lado, este efecto que yo les decía de la microflora. Bien, el tema de los edulcorantes. Entonces, siempre de forma medida, ¿sí? Un sobrecito o unas gotitas para una infusión y no tener el hábito de consumir gaseosas cero azúcar en todas las comidas. ¿Se entiende? Y también el tema del consumo del huevo. Uh-huh. Con la cantidad, más que nada relacionada con el colesterol. Bien. No, el huevo es un superalimento, así que consumir uno por día es una buena porción, digamos. Después la clara, la parte blanca es proteína, ¿sí? Entonces, Por ejemplo, ¿cuánta cantidad es lo recomendado por día? uno, Solamente un huevo y le podemos sumar algunas claras como para generar un poquito más de volumen. Podemos llegar a consumir 2, eso va a depender también mucho del requerimiento. O de un reemplazo, yo en vez de comer carne voy a comer huevo, entonces hago un reemplazo, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, El huevito se puede hacer con agüita. Para no hacerlo con el huevo lo podemos cocinar a la plancha, revuelto, hervido, no frito, ni sometido a calor con aceite. ¿Bien? Al microondas, estoy diciendo el tiempo. fue un Al minuto de microondas, sí, es un superalimento. ¿Bien? Una consulta. Por ejemplo, la utilización de azúcar mascabo o alguna azúcar rubia en reemplazo, por ejemplo, del azúcar Bien, común. buena pregunta. El azúcar mascabo, el azúcar negra, blanca, miel, lo que sea, es un alimento fuente de glucosa, ¿sí? Entonces va a subir las glucemias también, ¿sí? Entonces, En comparación, como para no preparar, por ejemplo, un budín con azúcar blanca, y prepararlo con azúcar mascabo. lo que tiene conserva más sus propiedades, sus minerales, ¿sí? Como me lo pasa también con la sal marina, por ejemplo, pero no deja de tener el mismo contenido de sodio, en el caso de la sal, o en el azúcar mascabo la misma cantidad de glucosa, ¿sí? Entonces siempre controlemos con cantidades, ¿bien? Consultando también con Quaker, vitina y eso, también, digamos, puede ser otra... El Quaker, me preguntan sobre la avena. La avena o Quaker es un alimento muy alto en fibra, ¿sí? Elijan siempre salvado de avena, todo lo que sea de salvado siempre tiene también un alto nivel de fibra, ¿sí? La vitina no tiene fibra, es como la polenta, ¿sí? Entonces, claro, siempre elijamos todo lo más integral posible, con más aporte de fibra, ¿bien? Que me genere más saciedad. Con el tema de las sales, la diabetes, digamos, ¿hay un impacto si disminuimos la cantidad de sal? Sí, totalmente, totalmente. Todos los efectos, digamos, todo lo que es cardiovascular, la salud cardiovascular, va a estar afectada con la diabetes porque es una complicación, ¿sí? Entonces, es muy importante controlar también el contenido de sodio de los alimentos, ¿sí? Está todo relacionado. Sal, no sé si la sal marina, porque muchas veces estaban hablando de eso, si es más saludable o si igual, digamos, no sé. La sal marina tiene el mismo contenido de sodio que la sal común, ¿sí? Siempre controlen cantidad, no es que la elimino por completo, los alimentos también son muy altos en sodio, ¿sí? De hecho hasta el agua tiene sodio, entonces si podemos realzar con condimentos, genial, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces ahora los dejo con la doctora Mercedes Gavina, ella es hepatóloga
y los va a interiorizar un poquito más en lo que es la enfermedad de hígado y diabetes. ¿Sí? Acá yo saco esta. Gracias. Buenos días. Sí, dejar de compartir. Ahí está, ¿no? Este es. Pero espera, primero tenés que permitir. Permítame poner acá compartir pantalla. Y la latilla es compartir. Esta sería la primera. Ah, esa está perfecta. Buenos días. Bueno, yo soy hepatóloga y voy a hablar de lo que es hígado graso. Tanto hígado graso, diabetes, obesidad, sobrepeso, hoy está súper relacionado, ¿sí? Así que cuando nosotros vemos un paciente con muchas asociaciones, por eso hígado graso es algo que se escucha tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la enfermedad por hígado graso? Es una afectación en la que se acumula grasa en el hígado, ¿sí? Hay dos tipos principales, que sería la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que nosotros los médicos la llamamos esteatosis hepática, y después está la enfermedad del hígado graso por alcohol, que eso sería la esteatosis hepática alcohólica, ¿sí? La enfermedad por hígado graso no alcohólico, en realidad nosotros llamamos en negación, no está relacionada con el consumo de alcohol, ¿sí? Y hay dos tipos, el hígado graso simple y la esteatosis hepática. El hígado graso simple es un poco de sobrepeso, donde el sobrepeso se acumula en el hígado, ¿sí? Solamente eso. Y otra cosa, que esto se ve con el tiempo, es la inflamación del hígado. Esa grasa que está acumulada empieza a ocasionar daño al hígado, ¿sí? Ya sea inflamación y daño en las células del hígado por esa grasa. Esta inflamación y este daño pueden causar con los años, ¿sí? Cicatrización al hígado, son cicatrices, que eso genera fibrosis y el hígado se vuelve duro, y puede llevar a la cirrosis, y en otros casos al hepatocarcinoma, que es el tumor primario del hígado propio, el 90% de un hígado cirrótico, ¿sí? ¿Quiénes son las personas más frecuentes de tener el hígado graso? Los pacientes con diabetes o con insulinoresistencia, la obesidad, el sobrepeso, los adultos y adultos mayores, aunque también los chicos también pueden sufrirla. Los hispanos, seguidos por los blancos no hispanos, y es menos en los afroamericanos, con altos niveles de colesterol, ¿sí? Lípidos, como colesterol y triglicéridos, y la hipertensión arterial. Pacientes que tomen medicación por tratamientos como los corticoides, el tamoxifeno que se usa como tratamientos después del cáncer de mama, y el metotrexate que se usa en las enfermedades de las articulaciones, ¿sí? Estas son a veces medicaciones que pueden generar también hígado graso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la consulta? Interrogamos el consumo de alcohol, qué medicaciones toman, los revisamos y evaluamos siempre si hay cambios crónicos del hígado. Eso es lo que apunta el examen nuestro. Si la piel se volvió más oscura, más amarilla. ¿Por qué? Porque en realidad son enfermedades muy silenciosas, ¿sí? Yo tengo un poco de sobrepeso, tengo grasa, pero lleva muchos años que el hígado se inflame, ¿sí? Y después, ¿qué le pedimos? Le pedimos una rutina, pero bien enfocada al hígado, le pedimos una imagen, ya es una ecografía, y lo que pedimos también es FibroScan. ¿Para qué sirve el FibroScan? En realidad el FibroScan es una técnica de, como si fuese una ecografía, que lo que mide es la dureza del hígado, esto que yo les cuento. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para nosotros hacerlo? Porque yo puedo definir si solamente voy a tener grasa o si ese hígado ya está tendiendo a inflamarse y a generar cicatrices. ¿Sí? Es un procedimiento, bueno, como yo pongo, cuanto más duro, más daño va a tener ese hígado. Y es una medida que usamos kilopascales, ¿sí? ¿Qué es el CAP? El CAP se hace al mismo momento del FibroScan. Fíjense que es un traductor muy chiquito que lo que hacemos son golpes, ¿sí?
golpes y eso genera ondas y me mide la rigidez. Y lo que va a hacer el CAP me va a decir qué porcentaje de ese hígado tiene grasa, ¿sí? O sea que yo con el FibroScan puedo obtener dos datos, porcentaje de grasa y dureza del hígado. ¿A qué pacientes le podemos pedir FibroScan? A los pacientes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con enfermedades crónicas para tratamientos, ya sea la hepatitis B, la hepatitis C, con enfermedades crónicas del hígado, ya sean las colangitis biliares, las hepatitis autoinmune, cirróticos para evaluar la enfermedad. ¿Y qué diferencia tengo hoy en día entre una biopsia y un FibroScan? Principalmente que es una técnica no invasiva, que nos lleva de 15 a 20 minutos, que solamente se necesitan 3 horas de ayuno. Y además es el volumen estudio del hígado, es una muestra muchísimo más representativa, ¿sí? ¿Y qué medidas tengo que hacer para el hígado graso? En realidad son todas las medidas que venimos hablando desde el principio de la charla. Si tengo sobrepeso o obesidad, tengo que bajarlo para reducir esa grasa, para reducir la inflamación y la fibrosis. Si sea por una medicación, buscar qué opciones puedo reemplazarlas, ¿sí? Si fuese por alcohol, suspender su consumo. Por el momento no tenemos una medicación aprobada para lo que es hígado graso, ¿sí? Por lo que nosotros tratamos son todas estas cosas asociadas, ¿sí? Buen control de la diabetes, buen control de peso, ¿sí? Pero sobre todo lo que uno siempre estimula en la charla es el cambio de estilo de vida. Eso ya sea en la alimentación y en la actividad física. Nosotros en la consulta, yo le digo, no elijo una de las dos cosas, son las dos cosas. Si yo tengo una dieta muy buena, pero no me muevo, no sirve. ¿Sí? Yo necesito una dieta y un cambio de vida que haga que yo elija mejores opciones, como la nutricionista, y eso me lleva a moverme y a sostener. No sirve que yo baje de peso, ¿sí? Si yo lo vuelvo a aumentar. Eso le digo no le hace bien. Lo importante es bajar y sostener. Y en realidad, bajando un 10% del sobrepeso que tenga ese paciente, yo muevo esa grasa del hígado. Por eso es importante. ¿Sí? Muchas gracias. Una consulta. Sí. ¿Cada cuánto sugieren hacer ese estudio? El FibroScan, todo depende de la patología que tengan los pacientes. Pero, pues, digamos, de acuerdo a eso es lo que uno estima. Depende de 1 a 3 años. Depende del resultado que haya dado y demás. Bien, supone que una persona que ya lleva 14 años con diabetes, nunca se hizo ese estudio, ¿es recomendable como para un estudio preventivo? Es un estudio, digamos, todo y cuando, digamos, siempre como esté ese control de la diabetes. ¿Sí? Los diabéticos lo usan mucho, pero sí, por supuesto que sí. No es un estudio todavía muy rutinario. ¿Sí? Si agarramos 100 personas en la calle al azar, ¿cuántas creen que tienen hígado graso? Y le hacemos ecografía a 100. El 90%. Tampoco mucho. 30 de esas personas, de 100, tienen hígado graso. Ahora, si agarramos 100 diabéticos, 60 de esas personas tienen hígado graso. Y hay un porcentaje grande de esos diabéticos que además tienen cicatrices, tienen el hígado más duro. Que esos son los que sí o sí generalmente les hacemos el FibroScan, porque tiene hígado graso y ya si tiene diabetes, nosotros usamos unos scores para medir a ver si tiene chances de tener cicatrices, y si tiene diabetes el score siempre da positivo, como que hay chances de que tenga cicatrices. Entonces ahí vamos y pedimos el estudio. Lo que cada vez más se está hablando es que el peor factor para el hígado graso es la diabetes. Esa es la realidad, ¿sí? Y al hígado graso le hace mal el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, ¿sí? El colesterol, los triglicéridos. Por eso es todo como, es más de todo lo mismo. Entonces, en el consultorio que si hay, imagínense que esos 30 pacientes que tienen hígado graso, no todos van a la cirrosis, de hecho muy poquitos van a la cirrosis, pero esos se van a morir, para que se asusten, a largo plazo del corazón, o de una ACV, por ejemplo. Es como un llamado de atención, es decir, bueno, hay grasa en el hígado, también se está acumulando grasa en las arterias del corazón, en las arterias del cerebro, entonces tengo que hacer algo, cambio de estilo de vida, alimentación y demás. No es que el riesgo de la cirrosis sea tan grande, porque imagínense que esos 30 van muy pocos a la cirrosis, pero sí tienen más chances de tener infarto, ACV y demás. Entonces es un llamado de alerta que algo metabólico está mal, y hay que cambiar el estilo de vida.
Una consulta, el paciente que ha tenido hepatitis A, ¿cuánto incluye esto? No, la hepatitis A, me preguntan, en realidad lo que hace es generar una inmunidad y a vos te protege de por vida, pero no trae este problema. No sé, Exacto. hepatitis A, Nada. ¿Y qué correlación o qué incidencia hay de hígado graso en las personas que no tienen vesícula? ¿Hay aumento de hígado graso o no hay diferencia? No está tan relacionado con ese tema. Todo tendría que ver con los factores que venimos hablando, el sobrepeso, el sedentarismo. Lo que más nosotros vemos en el consultorio es quizá lo que más le cuesta a la gente es hacer actividad física, es moverse. Y la pandemia creo que fue algo donde gatilló muchísimo de esto, donde la gente volvió a consumir mucho más alcohol, más sedentarios, más miedos, y despertó muchas enfermedades autoinmunes en medio, que es lo que más vimos, pero creo que lo fundamental es, nosotros siempre les decimos, es buscar una actividad que a vos te guste, no hace falta ir a un gimnasio, sino una actividad, si tenés salir a caminar, pero que sea una caminata activa, que yo me canse, no que vaya viendo vidrieras, 4 veces por semana. Sí, o adaptar el hábito. Es cambiar. Usar la bicicleta. Sé que tenemos cada vez menor calidad de vida, pero creo que si no buscamos, creo que es lo fundamental de esta charla, nos va a pasar todas estas cosas. Y consulta, con el tema de hígado graso, una de las razones también puede ser, digamos, cuando nos enfermamos, digamos, cuando empezamos a tener acidez o ese tipo, tomar, digamos, hay un mito ese que si tomas un tecito te ayuda para que no te pase nada de esas cosas, para que te sientas mejor el estómago. Eso también perjudica, digamos, el hígado también. No lo va a perjudicar, no lo va a perjudicar. Eso de decir agua con limón, eso al hígado no lo va a afectar. Pero las yuyitas que suelen tomar, digamos. Nosotros con los yuyos somos medios precavidos. ¿Qué yuyo? Preguntamos, ¿viste? ¿Cuál yuyo? Claro, empezamos. ¿Cuál yuyo? Los fritos de ajenjo que son como digestivos, pero también son hepatotóxicos. ¿Cómo uno Y- los dosificaría? Y con los yuyos son media, me cuestan ver. Prefiero el saquito cerrado que es más, pero bueno, por todo es los hábitos. Eso no, al hígado no. El tema quizá que te genera acidez en el estómago, pero al hígado no te va a hacer nada. Qué bueno para bajar esa grasa en el hígado. Moverse. Ahora la doctora también. Moverse Igual la nutricionista de hígado, y a buena alimentación. Pasa que vamos a Sí, No, sí, está sí. perfecto. Pero Yo ese, siempre digo lo siguiente, le digo, lo charlo en el consultorio con los pacientes. Tomen las cosas, las preguntan y todo, pero nunca dejen la medicación, nunca abandonen de ir al médico, ¿sí? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, en diabetes está la pezuña de vaca, sí. que yo me imaginaba que era una pezuña de una vaca y no, es una flor. El otro, ¿cómo se llama? El neneo también, que lo consumen por ahí los chivos, y que dicen los que lo han probado que es feo. A ver, pensemos en esto, hay muchos medicamentos que están sacados de la naturaleza, pero bueno, después viene cómo los procesan, cómo los industrializan, entonces siempre mejor es preguntar y nunca abandonar el tratamiento. Y nada reemplaza a lo que hacían nuestros viejos cazadores de donde nosotros venimos. El moverse, el correr, el caminar, el sembrar, el hacer la huerta o lo que ustedes quieran hacer. Zumba creo que no los hacían los cavernícolas, pero bueno, Sí, reemplacémoslo por Zumba, que es más o menos lo mismo. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es el nivel de ¿Cuál es la glucemia última? ahora que se ¿La de toma muchas gracias? como La un última. tiempo de diabetes? Sí. Eran valores bastantes y Sí. se bajó. Cuando hablamos No, este es el de análisis este de es el de sangre, ciego. si vos tenés antecedentes familiares, 100 de glucemia en ayunas, ¿sí? De Dice que es de el azúcar alemán. en ayunas. Si no tenés antecedentes familiares, podemos extendernos hasta 110. O sea que Pero con esos valores, lo que uno hace, pide otros estudios para confirmar. La presión. Antecedentes familiares, diabetes, independientemente sea tipo 1 o tipo 2 o solo tipo 2. Y en general, tipo 2. Ahí no nos vamos a meter en los tipos de diabetes, pero la mayoría de las personas tienen diabetes tipo 2. Y si yo tengo, por ejemplo, antecedentes familiares, por ejemplo, no sé si en el auditorio todos ustedes tienen diabetes, pero bueno, si ustedes tienen diabetes, está bueno
que sus hijos y sus nietos hagan un control médico y pidan una glucemia, que es un análisis muy simple, porque sabemos que tienen más predisposición. Y si esos análisis le dan normal, se puede prevenir la diabetes. ¿Sí? Eso es otro mensaje interesante. Que, de nuevo, moviéndonos y haciendo actividad física y cuidándonos con las comidas y haciendo los controles que corresponden. Bueno, los dejo con Paola Andrenachi, que ella nos va a hablar de hígado y nutrición. Paola. Hola, buen día. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Mientras voy compartiendo pantalla, les mando un saludo. Estoy en este momento en el sur de la provincia de Santa Fe, así que estoy muy lejos de ustedes, así que estoy encantada de poder compartir esta mañana con todos. A ver. Quiero, bueno, en primer lugar, me han facilitado mucho esta última presentación porque han hablado mucho de los cambios en el estilo de vida. Y en el tratamiento de las personas que tienen diagnóstico de enfermedad por hígado graso es la primera línea de tratamiento, porque como decía la doctora, todavía, hasta ahora, aún, por el momento, no existe un fármaco. Sin embargo, al cambio en el estilo de vida, y entendemos el cambio en el estilo de vida como algo que vamos a hacer sostenido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Como todo proceso de cambio, es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, estos cambios en el estilo de vida, yo les voy a sumar dos más que son importantes también, ¿sí? Que son la disminución del estrés, porque eso contribuye al aumento de peso, y el sobrepeso o la obesidad contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Y otro punto muy importante también es el sueño, ¿sí? No solo en cantidad de horas, sino en la calidad del sueño. Se ha observado que las personas que tienen enfermedad por hígado graso no alcohólico presentan lo que se llama apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Que es esto de que cuando están durmiendo, por ahí se entrecorta esa respiración y después vuelve otra vez a retomar. Lo que conocen como el ronquido. Entonces es importante en el cambio del estilo de vida no solo contemplar la alimentación y la actividad física, sino también disminuir el estrés y mejorar el sueño en cuanto a su cantidad y calidad. Pero si nos enfocamos directamente en la primera línea, ¿sí? Que es la alimentación y la actividad física, ustedes escuchaban recién, ¿sí? Que los factores que predisponen son el sobrepeso y la obesidad. Entonces, esto que ven acá, a ver si puedo usar mi cursor, ustedes me van a decir si se ve, acá. Esto que ven acá, ¿sí? Son las personas en el mundo que presentan enfermedad por hígado graso, que es alrededor del 25%. Sin embargo, en Latinoamérica nuestro porcentaje es más alto. Estos que ven acá en el centro, ¿sí? Son las personas que conviven con obesidad, o sea, el 80% de las personas que conviven con obesidad tienen enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y estos que ven acá en color rojo son las personas que conviven con diabetes, que es un poco menor, pero es alrededor del 60%. Entonces, lo que pautan las guías de tratamiento para el manejo de la enfermedad por hígado graso, el primer punto es el control de peso, es decir, mantener un peso saludable. Este descenso de peso, ¿sí? Muestra que aquellas personas que logran descender entre un 3 a un 5% de su peso, esa esteatosis, esa grasa que está en el hígado, se va con este descenso de peso, y cuando hay una pérdida de peso del 7 al 10%,
mejora ese grado de dureza que contaba la doctora. Y si bien el tratamiento, ¿sí?, se centra en parte, y es la primera línea, la pérdida de peso cuando hay diagnóstico de sobrepeso u obesidad, debemos contemplar el peso, pero no debemos centrarnos únicamente en el peso, es decir, no guiarnos únicamente por la balanza, porque hay que entender que hay personas que pueden tener la enfermedad por hígado graso, ¿sí?, y no tener sobrepeso u obesidad, pero esas personas se caracterizan en su composición corporal por tener más grasa acumulada a nivel del abdomen, ¿sí?, que es la grasa visceral. Entonces, si bien es importante controlar el peso y alcanzar un peso saludable para que la grasa en el hígado revierta, ¿sí?, no debe ser la única línea de tratamiento. Entonces, lo que viene siguiente es hablar sobre la calidad y el tipo de alimentación que vamos a llevar adelante cuando tenemos diagnóstico de enfermedad por hígado graso. ¿Sabí? Y generar estos cambios son difíciles y me parece que el señor del camino está indeciso y realmente es así, porque en promedio nosotros en el día tomamos 200 decisiones sobre qué alimentos vamos a consumir, pero solamente somos conscientes de 14 de esas 200 decisiones que tomamos. Y esto muchas veces tiene que ver con el entorno en donde nos encontramos. Por eso el control del estrés como cambio de hábito saludable o proporcionar entornos saludables al momento de decidir nuestra alimentación, incluso al momento de hacerla. Por ejemplo, mientras estamos comiendo, no realizar otro tipo de actividad, como por ejemplo el uso del celular, ¿sí?, hace que nuestras decisiones se vuelvan más conscientes y podamos decidir o elegir mejor qué alimentos vamos a consumir. Entonces, para esta charla se me ocurrió traerles algunas llaves que pueden ayudarlos a tomar esas decisiones. Y la primera llave, y la más importante para mí, es la llave del conocimiento. Es decir, saber qué alimentos necesitamos y qué alimentos tenemos enfrente. Esta clasificación de alimentos es la clasificación que propone la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud sobre los 4 tipos de alimentos con los que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Nos vamos a encontrar con alimentos naturales y mínimamente procesados, que son todos los alimentos frescos, como las verduras, las frutas. Nos vamos a encontrar con los ingredientes culinarios que tienen un mínimo proceso para convertirlos, por ejemplo, en aceite. Después nos vamos a encontrar con un grupo de alimentos ya procesados, donde ese alimento pasó por un proceso de industrialización y se le agregaron mucha más cantidad de ingredientes como sal, azúcar, ¿sí? Y por último, vamos a tener el grupo 4, que en realidad, si bien los conocemos como alimentos ultraprocesados, para nosotros son productos ultraprocesados porque literalmente la Organización Mundial de la Salud los define como el invento de la industria, donde está lleno, ¿sí?, de ingredientes y pierde esa propiedad de ser un alimento natural. Por eso esta llave nos va a ayudar a que aumentemos, ¿sí?, el consumo de estos alimentos y mínimamente procesados, ¿sí?, que volvamos a lo que es la cocina en casa y a disminuir el consumo de estos alimentos o productos y o bebidas ultraprocesados, porque el consumo de este grupo de alimentos o en nuestra alimentación, cuando hay más consumo de estos grupos de alimentos, esto se asocia con más desarrollo de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Por ejemplo, para que tengan una idea, consumir 7 vasos de bebidas azucaradas por semana, que es un vaso por día, aumenta casi
el 53% de el riesgo de desarrollar enfermedad por hígado graso no alcohólico. Por eso, muy importante lo que nombraban anteriormente sobre que la bebida por elección tiene que ser el agua. Entonces, 2 llavecitas más para entender hacia dónde vamos con el tratamiento. En primer lugar, saber que el mejor tratamiento siempre es el que se adapta al paciente. Y esto tiene que ver con que, y en gran parte va a depender de lo que hablaba la doctora anteriormente, de la dureza que tenga el hígado, ¿sí? No es lo mismo, como ella explicó, tener la esteatosis simple, ¿sí? O que ese hígado ya tenga algún grado de dureza o fibrosis como le decimos nosotros, ¿sí? Y por supuesto se debe adaptar a las preferencias culturales de cada persona. Y hay que hacer una diferencia entre lo que es una dieta y un patrón. Nosotros recomendamos siempre un patrón alimentario saludable. El patrón nosotros lo definimos como el tipo y la cantidad de alimentos y o bebidas que esa persona va a consumir a lo largo de la vida. Por lo tanto, este patrón que nosotros vamos a recomendar va a ser un patrón bajo en productos ultraprocesados, en azúcares simples y grasas saturadas. No me voy a detener en esto porque ya lo escucharon anteriormente. Dentro del tratamiento de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, el patrón alimentario más estudiado es el patrón mediterráneo. Es un patrón que se caracteriza por tener más cantidad de verduras y frutas, ¿sí? De granos y cereales integrales, como las legumbres, ¿sí? Y muy poca cantidad de carnes rojas, o sea, menos frecuencias en el consumo de carnes rojas, y los derivados de las carnes rojas tienen más consumo de las carnes blancas, y donde la clave de este patrón alimentario es el aceite de oliva. Graso. O sea, se ha visto que el consumo de café favorece la regresión de la fibrosis, es decir, de que cuando este hígado está más duro, el café favorece que esa fibrosis vaya para atrás, ¿sí? ¿Es el patrón mediterráneo el único patrón recomendado en el tratamiento de la enfermedad por hígado graso? No. Existen otros patrones, y este me parece un punto importante a tener en cuenta. Esta es una de las publicaciones y de las últimas publicaciones donde se hace un llamado a la acción a la población en general, ¿sí? Y que tiene que ver con que debemos realizar un cambio radical en nuestra alimentación. Y ese cambio, y esto es a nivel mundial, ¿sí? Porque debemos aumentar el consumo de frutas, vegetales, nueces, legumbres, semillas. Ese consumo de acá al año 2050, ¿sí? Debería de duplicarse y debería de reducirse a la mitad el consumo que tenemos de carnes rojas y de azúcares, que muchas veces, ¿sí? Lo vemos presente en el azúcar en la mesa, pero otras veces, como decían anteriormente, ese azúcar puede estar en los productos y no darnos cuenta porque aparece de un montón de formas. Si nosotros no realizamos este cambio de acá para el año 2050, ¿sí? No vamos a tener sustentabilidad planetaria, digamos que va a ser muy difícil mantener sano no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro planeta. Y además esto es muy importante, generar este cambio, porque estaríamos previniendo 11 millones de muertes de adultos por año, ¿sí?
estos patrones alimentarios son los mismos patrones alimentarios que se recomiendan para las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, que como escuché, creo que decía el doctor, si no me equivoco, en las personas que tienen enfermedad por hígado no alcohólico, la enfermedad cardiovascular sí es la primera causa de muerte. Otra de las aves que les traje, y me pone muy contenta haber escuchado lo de las hierbas, ¿sí?, es la de la actividad física, porque las guías recomiendan que se debe realizar 150 minutos de actividad física, ¿sí?, semanales con intensidad moderada, por lo menos. Sin embargo, eso para empezar, para cuando alguien no hace actividad física, es una recomendación muy exigente que le podemos pautar a alguna persona. Entonces, lo importante es entender que dentro de nuestro objetivo de tratamiento, el simple hecho de reducir o romper el tiempo sedentario con unos pocos minutos de caminata o movimiento, ¿sí?, también forma parte de nuestro objetivo hasta alcanzar la recomendación, ¿sí?, que plantean todas las guías de tratamiento. Por ejemplo, nosotros hace como 1 hora que estamos sentados escuchando y no nos hemos movido. Eso no es recomendable. Lo recomendable es que si estamos trabajando y nuestro trabajo es sedentario, al menos, ¿sí?, cada 15 o 20 minutos nos levantemos para hacer algún tipo de ejercicio, como por ejemplo para estirarnos, o nos levantemos y vayamos a buscar un vaso de agua, volvemos, nos sentamos, eso nos va a estimular la diuresis, o sea, las ganas de ir al baño, entonces ahí nos vamos a volver a levantar. Entonces lo importante es también entender que hay que romper el tiempo sedentario, ¿sí?, y hasta alcanzar el objetivo, que son estos 150 minutos. Y otro punto, otra llave también que quería contarles y que por suerte ya la nombraron, es que es muy común, ¿sí?, buscar alternativas, por así decirlo de alguna manera, mágica, ¿sí?, sobre todo para alcanzar la pérdida de peso o para reducir la grasa en el hígado, y es el consumo de hierbas o suplementos nutricionales. Y muchas de esas hierbas o suplementos nutricionales pueden generar daño hepático. Entonces hay que ser cuidadosos con el tipo de suplemento o hierbas que vamos a consumir para no generar daño. Esto nosotros tenemos una página donde figuran qué tipo de suplementos o hierbas generan daño hepático, porque estos productos, ¿sí?, son de venta libre y al no estar regulados pueden contener en sus ingredientes algo que genere más daño que beneficio. Entonces, me gustaría irme de esta charla, ¿sí?, entendiendo y haciéndoles saber que la nutrición sin duda es un derecho y la inseguridad alimentaria ha crecido más del 100%, o sea, más del 120% en Sudamérica en el periodo de 2014 a el 2020, y eso también debe ser parte, ¿sí?, de nuestro interrogatorio y parte de las políticas de nutrición, porque la inseguridad alimentaria también conlleva a el desarrollo de la enfermedad y al aumento de la prevalencia. Que no existe un tratamiento de talla única que podamos aplicar a todas las personas, es decir, que cada persona que viene con este diagnóstico va a tener el tratamiento que se adapte a esa persona, ¿sí?, a sus condiciones culturales, socioeconómicas, y también es muy importante entender que se va a adaptar el tratamiento acorde a los grados de dureza que tenga el hígado. Y por sobre todas las cosas, y esto es lo que más celebro del encuentro, ¿sí?, es el trabajo interdisciplinario. Entonces, si yo tuviera que dejarles alguna pirámide, porque sé que es
la imagen que muchas veces ven más representada, aunque nuestras guías tienen el plato, les dejaría esta, ¿sí? Para el manejo de la enfermedad por hígado graso. En la base, ¿sí? El control del peso, la actividad física, más comidas caseras y menos productos ultraprocesados, el sueño, ¿sí? El consumo de calidad de los alimentos, ¿sí? Más carnes blancas, menos carnes rojas, ¿sí? Y por último, y muy ahí en la punta, chiquito, los productos ultraprocesados y los dulces, es decir, que esta es la pirámide que nosotros tenemos que invertir. Muchas gracias, y ahora sí, me parece que lo más importante creo que son las preguntas. Bueno, muchas gracias. Por ahí lo que podemos hacer, si ustedes tienen preguntas, yo se las paso a la doctora Paola. Ahí en el chat hay una pregunta. Una persona que pregunta, dice que su madre tiene cirrosis y diabetes. Pregunta qué tipo de ensaladas puede comer y si no puede ingerir vegetales de hojas. O sea, hojas verdes, calculo debe ser. Ah, ahí estoy leyendo, le dijeron que no puede ingerir, no, los vegetales de hojas verdes no están contraindicados para las personas que tienen diagnóstico de cirrosis. Eso en realidad es algo que no puse y me acordé cuando hablaban de lo del limón, que son los mitos, ¿sí? En realidad eso tiene que ver con la tolerancia de cada persona. O sea, las vegetales de hoja no están contraindicados en las personas que tienen diagnóstico de cirrosis. El hígado no duele, no ataca, no patea, ¿sí? Y no procesa alimentos. Entonces, que genere daño directo al hígado, excepto el alcohol. Entonces, eso va a depender de otras cosas, como por ejemplo si consume vegetales de hoja que les dé algún síntoma digestivo, pero no están contraindicados en las personas que tienen diagnóstico de cirrosis. No, creo que estaría bueno explicar el tema de los alimentos ultraprocesados, cómo darse cuenta qué es un ultraprocesado, cómo ir a comprar al supermercado, digamos. Bien, es una buena pregunta esa. Por suerte, nosotros, y como ustedes saben y habrán escuchado, tenemos la ley de promoción de alimentación saludable. La ley, dentro de los puntos de la ley, ya deberíamos estar viendo los octágonos negros, que son los que nos van a alertar sobre el alto contenido de, por ejemplo, azúcar o grasa en algún producto. ¿Cómo nos damos cuenta si el producto, si es un alimento ultraprocesado? Porque cuando dice ingredientes tiene una lista como así de larga, ¿sí? Entonces dice ingredientes y ahí empieza con, supongamos, no sé, azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, conservante, estabilizante. Entonces se hace tan larga la lista de ingredientes y ahí nos damos cuenta que el producto es ultraprocesado. Cuanto más larga es la lista de ingredientes, ¿sí? Vamos a estar enfrente de un producto ultraprocesado. Los productos naturales o mínimamente procesados no tienen listas de ingredientes largas. Por ejemplo, el café. Hay café cuando vamos a comprar que en ingredientes dice café solamente. Y hay otros que vienen en frasquito, ¿sí? Que dice café, saborizante café, aromatizante, colorante, azúcar, jarabe de maíz. Tienen un montón de ingredientes. Entonces, cuanto menos ingredientes aparezca, ¿sí? Más natural y menos proceso tiene ese alimento. ¿Alguna O sea, pregunta? yo no mandaría a las personas al supermercado, si vos me preguntás. Claro, dietética y carnicería, verdulería. Claro, y verdulería. Yo quería hacer una acotación que me pareció muy importante lo que dijo la doctora de la inseguridad alimentaria, teniendo justamente la aprobación del trigo transgénico H1, por ejemplo, la soja, el aumento de los feedlots, y nada. Me parece que, al menos acá los que viven en el Alto Valle, que tenemos la ventaja de poder comprar a la chacra o al verdulero, al mercado concentrador, es mucho mejor ir ahí a hacer las compras que
ir al supermercado, que la mayoría son precongelados o genéticamente modificados. 100% de acuerdo, escuché todo. Genial. Bueno. ¿Alguna pregunta de esta charla o de antes que haya quedado? ¿Alguna duda? Solo agradecer, la verdad, porque ha sido una charla completa y gracias a todos. Trabajaron como equipo y nos brindaron una información valiosa. Muchas gracias. Perfecto. Una pregunta que tengo que me han dicho haciendo de mucha edad, ¿no? Que vos cuando te vas a comer, tomás una taza de agua tibia, te baja mucho también depende de comer, ¿no? Por eso decir, ¿no? ¿La escuchaste, Paola? ¿El agua tibia con limón? Sí, para después de comer. No. ¿Para que lustre el hígado? Sí, es como para mejorar la digestivo, digestión. ¿no? No, claro, creo que lo que tiene por ahí que quedar claro que todas esas No. medidas o por ahí buscarle las soluciones mágicas o que cambie algo que ya comiste con otra cosa o a veces tomar una cuchara de aceite antes de comer, todas esas cosas no tienen un beneficio, no tienen ciencia tampoco. Nosotros todos los que hablamos hoy, los que hablaban hoy, tratan de basarse también en estudios científicos, en publicaciones, en que hayan demostrado algún beneficio y la realidad es que no hay nada, ni protectores hepáticos, ni alimentos mágicos para curar el hígado, ni para prevenirlo. O sea, lo único de alimento es lo que dijo Paula del café, que recién ahora se demostró que protege para una eventual fibrosis, y se sabe que el alcohol es malo. Después el resto es un complemento de toda la alimentación y la actividad física que vaya... O sea, y el sueño. El sueño. Que nosotros no le damos bola sobre todo. ¿No? El sueño. Si pregunten ahí cuántas horas duermen y en qué horario se acuestan, uno se sorprende. Sí, sí. Sí, y que no sean sueño interrumpidos, como decía el licenciado. Exacto. 2 o 4 horas, pero después duermo siesta. Sí, exacto. No es lo mismo. No. Bien, una pregunta del chat del hígado graso se revierte, no sé si querés contestarla. ¿Y cuántas horas para dormir es necesario para el ser humano? Entre 7 y 8 horas, eso es lo que se recomienda con buena calidad de sueño, ¿no? ¿De una? Sí. ¿No hay que dormir siesta? Si quiere, duerma. Puede dormir siesta y después se levanta y sale a caminar. Nos van a matar si le sacamos la siesta. Sí, tal cual. O sea, como mínimo 6 horas de sueño nocturno. Como mínimo 6 horas de sueño nocturno. Hay una fórmula que dice que son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que a uno le gusta. Y creo que la mayoría no hacemos eso. Ya 8 horas para trabajar me parece un montón, mira. Sí. No, me preguntaban en el chat si el hígado graso se puede revertir. Sí, se puede revertir. Bajando un 10% del sobrepeso que uno tenga, la grasa se empieza a mover y puede sacarse, sí. Siempre y cuando depende de los factores que tengan las personas, si tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, sedentarismo, todo. Sí. Y creo que también es importante, claro, que no hay que tener miedo a que aparezca otra vez en la ecografía el hígado graso, digamos. Lo que hay que hacer es controlar todo el resto. Si aparece de vuelta, pero uno está bajando de peso y está mejorando el control de la diabetes y demás, es que vamos bien, por más que la grasa... Y otra cosa que está mal cuantificada la grasa en la ecografía, uno le pone leve, moderado, severo, y el severo asusta, dice, bueno, tengo un hígado graso. Y eso es muy del ojo del ecografista y tampoco hay estudios que digan que es peor tener severo que moderado o que leve en la ecografía. Lo que da más la gravedad sí es el FibroScan, pero bueno, uno puede persistir también con grasa en el FibroScan y con fibrosis, y si está haciendo bien las cosas, si está cambiando el estilo de vida, no hay que asustarse ni frustrarse por eso, digamos, y seguir por ese camino. Bueno, a ver si no hay más preguntas, cerramos, ¿no? Sí. Yo quería hacer un aporte, aprovechando que hay gente de la comunidad y no sé si hay colegas que no estén en la institución, y un poco por lo que dijo Paola de la atención integral que por ahí los pacientes necesitan en este contexto, y nosotros acá en Clínica Pasteur estamos trabajando para poder dar la atención integral a todos estos pacientes. Por eso hay un equipo de diabetólogos, un equipo de patólogos, nutricionistas,
médicos clínicos y un montón de especialidades que antes no teníamos, y apuntamos a esto, a la atención integral del paciente. Y sé que por ahí muchos tienen la obra social de PAMI, se les dificulta la derivación del médico de cabecera. También tenemos clínicos que nos pueden atender, asesorar y derivar a los especialistas con la idea de que ustedes puedan acceder a la atención integral y que tengan la posibilidad de ver a los especialistas. Era solamente eso para darles una novedad. Y comentarles que estamos haciendo FibroScan en la calle San Martín, 355, que saca la vuelta, ¿no?, del Banco Credit Coop. Viene un equipo de patólogos de Buenos Aires con el equipo cada 15 días. Así que bueno, como para que ustedes conozcan estas posibilidades acá en Clínica Pasteur. Era eso nada más. Bueno, genial. ¿Por dónde hay que empezar para controlarse? Si no tiene un buen médico clínico, un médico clínico. Si no, los hepatólogos, el diabetólogo. Pero la idea es que también usted tenga un médico de cabecera que la siga y que sea el que después los acerque a todos los especialistas. Porque yo cuando he ido al médico he ido cuando estaba mal, después me curé y nunca me volví. No, pero ahora hay un montón de médicos acá que no van a poder ayudar. Espero que haya quedado claro que cada 2 o 3 meses tiene que ir al médico, tiene que consultar. Y le digo, no me vengas a hablar. Después, bueno, hay cuestiones que uno puede sacar turnos por teléfono, por el call center. Cada centro, en los consultorios Roca, en Juan B. Justo y en Rufino Ortega, hay unos teléfonos que uno no tiene que hacer cola, va, se acerca, levanta el teléfono, le pide el turno con el médico que usted quiere. Como algo más accesible para no tener que estar haciendo cola o esperando por ahí, o buscando a ver cómo se puede comunicar. Si tiene un familiar que anda por el centro, pasa por Juan B. Justo, levanta el teléfono y le pide un turno con el doctor Bota, la doctora Gavín, una nutricionista. A mí particularmente esta charla y hoy estar acá me viene de bien porque yo soy una persona que ando todo el día en el camión y siempre comemos comida chatarra. Y el día que hay envenenado por una piedrita y me dijeron que tengo diabetes, ya no sabía qué comer, yo tengo diabetes, y comenté acá en la Pasteur con la doctora que empecé, dice no, para tener diabetes tenemos que hacer un tratamiento, para saber, no puedes decir tener diabetes y no te hicieron un tratamiento. Y me ayudó mucho porque, bueno, tengo que cambiar mi forma de comer, dejar la comida chatarra, porque vos en toda pasada tenés semejante sándwich así, te comés semejante sándwich y hasta todo el día sentado. Por ejemplo, hiciste esa pregunta de cuánto, si te decía 90, porque mi mayoría de compañeros, Claro, sí, es lo más habitual hoy en día, ¿no? Todos los trabajos son muy sedentarios, entonces buscar esto de la planificación también. Los momentos que tenemos en casa, que hacemos una comida en casa, ya pensar en la comida de mañana, organizarme, qué me voy a llevar. Esto que decíamos de que no dependamos del entorno y si alguien me compartió y si pasé y si no pasé, porque capaz que después no como todo el día, ¿no? Y llego a la noche y ya no tengo poder de decisión de lo que voy a comer. Como lo que hay, como cantidad, como rápido. Por eso después esto de que vos decías de que uno se siente pesado y cómo mejora mi digestión. En realidad es esto también, ¿no? El que uno come en abundancia, come rápido, apurado, estresado, ¿no? Entonces, buscar otra forma. Bien, así que lo esperamos en el consultorio. Me ayudó muchísimo. Muy bien. Allá había otra pregunta, señora. Quería comentar de acuerdo a lo que habló la doctora del equipo interdisciplinario, porque yo tengo antecedentes de diabetes en la familia y siempre empezaban y dejaban porque iba a distintos lugares. Entonces ahora el sistema me olvidó de eso, que quizás el paciente del doctor Huonta me derivó acá en todo lo que me hicieron de lo hepático, me derivó con la nutricionista, entonces ya uno va con un equipo interdisciplinario que se encuentra protegido, ¿no? Pero bueno, así que bueno, y ahí vamos por el camino. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias a todos, doctores, gracias, y bueno, en cuanto... Y gracias a todos los que estuvieron conectados también por Zoom, también que han sido muchos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Un placer. Gracias, Paola. Gracias, un placer. Bueno, gracias. Muy esclarecedor.